Ahí pudimos ver, señores, una recopilación de imágenes de quien fue en vida Orlando Jorge Mera, ministro del Ministerio de Medio ambiente y recursos y naturales. Recursos Naturales de la República Dominicana 2020-2022. Y vemos ahí, pudimos ver varias imágenes y hay muchas cosas que decir de este señor. Fue un abogado, político, educador, maratonista para nosotros que estamos inmersos en lo que es el mundo del running, columnista, apicultor, militante, escritor, presentador de televisión y gestor ambiental dominicano. Una persona que murió por hacer lo correcto, dándonos a entender a nosotros, los que vamos subiendo aquí en este país, que es difícil hacer lo correcto en este país y que muchas veces lo correcto no es lo correcto. Por esto hoy nos vemos con la pena de tener que hablar de él en pasado, porque fue una persona que prácticamente nos la arrebataron de las manos por querer hacer las cosas bien. Realmente es un tema muy penoso. La semana pasada hablábamos mucho de criminalidad, de cómo estaba la tasa de homicidios en el país. Esto no deja de entrar, aunque sea un tema más puntual, de una persona tan cercana que llega al ministro, amigo por más de 30, 40 años. Sí, vivieron juntos. Y ejecuta, lamentablemente, este asesinato de una forma tan vil. Yo pude compartir en algunas reuniones con Orlando en Santo Domingo en el pasado proceso electoral. Yo soy el delegado técnico del PRM ante la Junta y él como delegado político del partido ante la Junta Central Electoral en Santo Domingo. Varias veces nos dirigió la palabra y en momentos que uno sentía que se tenía que hablar golpeando sobre la mesa, diciendo alguna palabra descompuesta, Orlando siempre mantenía esa paciencia, esa tranquilidad y ese bajo perfil. Y viendo varias entrevistas, varios comentarios de personas muy cercanas a él, como el director de aduanas, Yayo Sanz Lobatón, como personas cercanas a su hijo, que crecieron con su hijo y por tanto eran cercanas a la familia, como Manuel Casals, siempre hablaban de eso que yo vi en ese momento, de que era una persona que le decía, óyeme, pero enójate, da sobre la mesa, habla con autoridad, dirígete a algunas personas que quizás no son tan consecuentes contigo de una forma igual. Y él siempre lo veía desde otro punto de vista. Yo vi que alguien decía que en un momento él le comentó que todos tienen la razón desde su punto de vista. Por muy bien que esté su punto, por muy mal que esté, es su punto de vista y eso él lo respetaba. Y en su vida realmente pudimos ver eso. Y fue una persona desde muy joven, muy golpeada, abogado, y la primera vez que se subió al estrado fue para defender a su padre. Comentaba a su hijo que su papá salía de la preventiva, él fue a buscarlo y lo llevó a su graduación, donde él, por tener el índice más alto de su clase, fue quien dio el discurso. Y él fue a buscarlo a la puerta de la cárcel para llevarlo a su graduación y dar el discurso frente a su papá. También mencionar que no solamente fue la única posición política que ocupó, ser ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el periodo desde agosto de 2020 hasta hace menos de una semana. También en el periodo 2000-2004 fue director de Indotel en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía. Paz a sus restos, ojalá y todo el caso que se está llevando en la justicia, que el día de hoy ya dictaron medida de coerción de 12 meses contra el asesino, lamentablemente decirlo así, pero lo es, por su propia confesión. O sea, no estamos diciendo algo que sea presuntamente ni un rumor, sino que ya él confesó que lo asesinó y dio sus razones del por qué. Ya fue dictada la medida de coerción de 12 meses el día de hoy. A uno no le quedan muchas palabras realmente para poder tocar este tema. No quiere dejar dicho esto, que las demás muertes por la delincuencia que hablábamos la semana pasada tengan menos importancia.
porque no, una vida es una vida, sea de quien sea. Pero como era una persona de un perfil más conocido, de un perfil más público, y en una posición que había logrado tanto, que se decía que él estaba muy contento ese lunes porque el día anterior ya había cerrado un tema con los parceleros que tenían terrenos ocupados en la parte de Constanza, de Valle Nuevo, y él estaba muy contento porque ya eso que había sido un tema por tantos años, ya él lo había resuelto por el lado de Constanza, la parte norte de Valle Nuevo, por el lado de la Sierra de Bauruco también, la parte sur de la cordillera central, y era como que una carga menos, que él se estaba quitando de los hombros, y un logro más que podía exhibir de su gestión, de una gestión que él estaba preparando para entregar el 16 de agosto, que ya había hablado con el presidente para entregar su función, ponerla a disposición de él y dedicarse nuevamente a los trabajos partidarios, y que lamentablemente no pudo entregarla, sino que le fue arrebatada. Y de qué manera también, que es algo que una de las cosas más chocantes en esta situación es la persona que cometió el hecho, porque se supone que uno pues alimenta una confianza con alguien, y más saber que cuando la persona iba a entrar a su oficina, él le dijo, está bien porque él es mi amigo, y que sea su amigo quien le arrebate la vida, es un poco complicado. Nos pone incluso a nosotros a pensar y a relajar en cierto modo, de decir, revísame a fulano porque somos amigos, pero revísalo porque nadie sabe. Sí, miren, es una situación complicada. Este es un tema que va a continuar porque la gente espera respuesta de parte del Ministerio Público, de parte del Estado. Y Ángel decía que obviamente, o sea, la vida, sin importar de quién sea cuando se le arrebata, tiene pues el mismo valor, pero lo que pasa era que en el caso de Orlando Jorge Mera es una cara bastante visible. Orlando Jorge Mera fue hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco, y ustedes pudieron verlo ahí en las fotos, que siempre estaba desde muy jovencito al lado de su padre. Incluso, como decía Ángel, cuando se graduó de la Universidad de Derecho, su familia estaba pasando por una situación complicada, porque se debe recordar que Salvador Jorge Blanco tuvo un gobierno en una época un poco complicada, y dentro de su gobierno hubieron una serie de situaciones lamentables, y luego cuando toma el poder el doctor Joaquín Balaguer, fue perseguido y fue preso. Orlando fue uno de sus abogados. Incluso su primer caso, como dijo Ángel, fue integrarse al equipo de defensa de su papá. Pasaron por una serie de procesos. Su madre tuvo cáncer, murió. Una familia cortita, solo 2 hermanos. La hermana es viceministra del Ministerio de la Presidencia. Y es un tema complicado. Hay mucha gente que ha atacado el tema de la seguridad, el tema de la amistad que tenía. Y yo reflexionaba ayer con unos amigos y le decía que si uno profundizaba en la persona que era Orlando Jorge Mera, Orlando Jorge Mera representaba la parte como bonita de la política, la mejor parte de la política. Entonces su asesino representaba la peor parte de la política. Porque aquí la gente cree que cuando su partido político gana, usted está sacando la lotería. Que por el hecho de usted apoyar de alguna u otra manera, con recursos económicos, usted siendo un dirigente, haciendo un trabajo político, usted cree que puede ir al Estado a hacer lo que le dé la gana. Y cuando usted tiene un amigo en la política, usted también cree que tiene licencia para que su amigo le resuelva todos sus problemas. Entonces, en todos los medios de comunicación se ha resaltado que Orlando Jorge Mera murió por hacer la cosa bien. O sea, se había negado a cederle un permiso a este señor para la importación y exportación de baterías. A una compañía que no era ni de él. Ni de él. Entonces, que incluso había tenido el inconveniente con esas 2 personas, porque él le prometió una serie de cosas. Entonces parece que ellos, los empresarios de Auron Gavia, creo que se llama,
la compañía, parece que se habían dado cuenta que el tipo como que no tenía como buenas intenciones, etcétera, etcétera, y se habían alejado. Y él pensaba que consiguiéndole el permiso de exportación, él iba a ser parte de la compañía, iba a hacer negocio primero con ellos, e iba a ser socio de la compañía, y no se dio. El hecho de tú matar a una persona con ese nivel de saña, también, o sea, estamos hablando de que él fue a su oficina y le propinó 7 disparos. De 13 Pero, que de- disparó de- según exacto. el Ministerio Entonces, Público. entonces, no solamente eso, él tenía en su vehículo, tenía una UCI, tenía 5 cargadores, todos de más de 30 proyectiles. Y entonces tú dices, oye, este tipo tenía el asunto preparado para ir a matar a Orlando Gemera. Entonces, una cosa que a mí me sorprendió muchísimo es el hecho de que tú vas con la intención de matar a una gente, logras tu cometido, la mata con unos niveles de violencia increíbles, y entonces tú luego sales corriendo y te vas y te refugias en una iglesia, hablas con un sacerdote para que él, de manera rápida, convoque a la prensa, porque tú lo que quieres es que te preserve en tu vida. Entonces uno dice, wow, pero ¿y qué nivel de narcisismo es de este tipo? Porque yo decía, este tipo tiene que ser loco. Y mira que la cara le ayuda a que uno entienda Sí, la cara le hace. a que uno entienda que es loco. Pero a mí lo que más me sorprendió fue el hecho de que él llamara más de 3 veces a su hija para que lo fuera a recoger a la iglesia. O sea, Tú quieres sabes involucrar... también que se mencionó, ya que mencionas a la hija, que él llegó con la hija Sí, al ministerio y la hija estaba en el vehículo. estacionamiento esperándolo. Es decir, volvemos al tema del narcisismo que tú mencionas. ¿Cómo tú vas con un hijo tuyo? Pero con esa tu mente? parte realmente se confirmó. Sí. Porque eso se mencionó Sí, mucho. Y yo no- sí, sí, eso estuvo Se confirmado. confirmó esa parte. Y cómo tú vas con tu hijo a cometer un delito y esperar a montarte con ella y salir como que no ha pasado nada. Esa era su intención. Lo que pasa que tú sabes que automáticamente se cerró todo y todo el mundo quedó que no lo dejaban salir. Sí, por eso fue que él por fue a eso la fue que- iglesia y comenzó a llamar de allá para que ella lo buscara y ella no podía salir. ella no podía salir. Exacto, porque ella quizás no podía salir, pero él salió con una facilidad y una Increíble. naturalidad. O sea, después de tú cometer un acto así y tú verte en la cámara saliendo por la puerta del ministerio con una tranquilidad, como que no ha pasado Cogió nada. un motor, una cosa. Entonces, parece que él reflexionó sobre el hecho de que, oye, me maté a una figura. Parece que, como él estaba cerca, comenzó a ver los movimientos y dijo, coño. Pero yo lo que digo es, o sea, tú llamas a tu hija para involucrarla en una situación como esa. Porque miren qué es lo que sucede. Yo vi unas declaraciones de Ricardo Nieves que decía que él tenía planificado asesinarlo, pero no ese día. El jueves anterior. Él tenía planificado, exacto, matarlo el jueves. Y aparentemente no pudo. Y como aprovechó y tuvo la oportunidad, o sea, como tuvo la oportunidad en ese momento, aprovechó y lo hizo ahí. Entonces, tú quieres involucrar a tu hija en un tema de un asesinato, como que ella se convierta en cómplice para que después ella caiga presa. O sea, qué amor que tú le tienes a tu hija. Exactamente. O sea, ¿cómo, en qué cabeza cabe? Y como decía Ángel, él sale a propósito de que él tenía información, por ser una persona cercana al ministro, tenía información privilegiada sobre un ascensor que había, dicen que es una escalera y un ascensor privado Que había en la cocina. que daba a una cocina. Y de ahí, por ejemplo, también tenía la oportunidad de llegar al primer nivel. Él salió, se monta en un motoconcho y llega a la iglesia. Hay mucha gente que critica la seguridad. Yo entiendo que si el ministro te dice, bueno, mira, este es mi amigo, danos un momento para hablar. O sea, los ministros tienen que hablar cosas que son a lo mejor incluso privadas y propias del trabajo que desarrollan. Pero también, cuando tú eres una figura pública de ese nivel, también tú tienes que de alguna manera entender que tú eres un representante del Estado. Y de ahora en adelante ustedes van a ver que los niveles de seguridad Claro, porque se pone el candado porque se roba. Tú sabes cómo somos en este país. Ustedes saben, por ejemplo, que el gobernador del Banco Central no lo dejan solo en ningún momento ni en ninguna reunión. El gobernador del Banco Central estará solo en su casa. Y solo adentro. Y adentro de su casa. Porque afuera seguro sigue rodeado. Entonces,
yo critico más la seguridad de afuera. O sea, si usted oye 7 disparos, o sea, debe de haber un protocolo, usted como jefe de seguridad de ese ministerio, que hay que entender, señores, que lo que complica más el asunto, que ese edificio lo comparte el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Turismo, que hay mucha gente que no sabe. Es un edificio relativamente nuevo que está en la Luperón. Bien grande. Y un asunto enorme, grandísimo, imagínense. Alberga 2 de los ministerios más importantes. O sea, debe de haber un protocolo de seguridad. No, y que si tú te das cuenta en las imágenes que se presentan en las redes sociales, que él va saliendo del edificio, cosas del destino, en esas imágenes se ve el lugar por donde tú debes pasar, que te detecta si tú tienes metal, dígase armas de fuego. Sí. Entonces, quizás por el mismo tema de la confianza, de que no era la primera vez que él entraba, y de todo esto, él tuvo acceso, y yo no criticaría el acceso a llegar rápido a la oficina del ministro. Yo critico el hecho de tú llegar armado, porque independientemente es como que la oficina tuya, Francini tiene la facilidad de entrar. O sea, claro, ella te ve ahí, porque me imagino que con un cristal, ella no toca, ella empuja la puerta. Sí, pero por ese tipo de confianza. O sea, uno tiene también que ponerse en el caso de ellos. Si es un amigo de 40 años, tú entiendes perfectamente que quizás el día que Orlando fue a tomar posesión lo tenía al lado. Sí, pero, como lo demuestran las imágenes, porque en muchas imágenes, muchas actividades de Orlando, está él ahí ahora, acompañando. ¿dónde yo sí entiendo, o sea, creo que llegue el fallo de seguridad? Óyeme, la seguridad del ministerio, la seguridad, no de Orlando, del ministro, no es una seguridad, o sea, no debe ser una persona de confianza del ministro, no debe ser una persona que tenga 30 años con él, es una persona que se le asigna al llegar al cargo. Por lo tanto, debe tener instrucciones precisas de seguridad, formación en seguridad privada, ¿verdad? Entonces, yo perfectamente como seguridad debo entender que usted tiene su gente de confianza, debo entender que usted tiene a su hijo que llega donde usted, su hermano, su amigo, su primo, lo que sea. Pero esas personas que entran al ministerio no deben entrar armados, no, de ninguna sin manera, importar quién sea. Mira, si hubiera... Es el punto de llegar armado a la... Si no hubiese llegado armado, todavía estuvieran dándose mordidas y exactamente, una pecosa exactamente. Entonces, se supone que es una figura del país que debe de tener cierto cuidado. Está bien, somos amigos, tú llegaste, pero la parte del arma, porque puede ser cualquier marido celoso que quiso entrar a matar a una empleada ahí también. Claro. O sea, no es solamente se dio el caso, lamentablemente, que fue al ministro, la figura más importante de ahí del ministerio, pero entonces se supone que si es un ministerio donde hay tanto personal, debe de tener ese cuidado. Mira, de que no se puede permitir que una persona entre con un arma. ¿Qué es lo que yo critico también? Él tenía impedido entrar a algunos ministerios, porque el tipo parece que era un león, y él entendía que había que resolver, y no solamente... Tú mencionaste el tema de que los dueños de la empresa se dieron cuenta rápido y se le alejaron. Porque yo lo que critico también con el tema de la seguridad es que él había golpeado ese mismo día a un empleado del ministerio y tenga el expediente. Entonces tú vas y te vas a vocear en el despacho del ministro, porque yo le digo, por ejemplo, ya tú tienes un motivo para decir, bueno, ministro, por ejemplo, la seguridad pudiese haber dicho, el ministro decía, no, déjanos solo. No, ministro, mire, yo entiendo que usted es el jefe aquí, pero yo soy su secretario y me quedo. Porque yo entiendo que a lo mejor si hubiese habido otra figura, ahí él no iba a tener... Porque bastante pendejo que era para después que mata a una persona salir corriendo y pedir que venga la prensa. Él incluso escribió en un grupo que llamen a la prensa y hubo uno que dijo, pero ven acá, y tú no eres el lío. O sea, qué cachaza tú tienes. Y también la parte que comenta Ángel de las armas de fuego, o sea, cuando usted va a algunos sitios y a usted lo registran, usted tiene un arma de fuego, usted tiene que dejar el arma de fuego. Claro. Usted deja el arma, se queda con el cargador. Entonces tú dices, pero... O sea, hay protocolos como que se saltaron. Yo entiendo los niveles de confianza. Pero señores, eso había pasado antes. A Juan Cito Paul lo mataron así en Fedón. Entonces, yo creo que eso fue como un conjunto de situaciones lamentables que sucedieron. Y todas esas se alinearon para que pasara esto. Es lamentable. Yo creo que al pueblo dominicano le dolió más porque fue Orlando Jorge Mera y la persona que él era
como decían, un tipo conciliador, un tipo que yo y en la televisión, obviamente lo político en la televisión se maneja, pero gente cercana a él decían que no, que él no se ponía bravo, que no echaba una mala palabra, que no se quillaba, que lo Víctor, debe conciliar. Lo dijo su hijo también. El comunicado de la familia el mismo día de la muerte del ministro, o sea, al pie ya acá prácticamente al finalizar el comunicado decía, y nosotros lo perdonamos. Y entiendo yo, porque el mismo hijo lo dijo, o sea, que luego de que le dieron la noticia de que había muerto su papá, que dicho sea de paso, se dice que fue la hija del asesino quien lo llamó, que son amigos, para informárselo. Él decía, óyeme, yo tengo estos 2 días, este día, pensando, cuando me dicen algo, ¿qué haría papi? Y yo entiendo que el poner eso al pie de la página prácticamente de que lo perdonamos, indica que así hubiese actuado su papá. Y tú decir, te digo, el cuerpo caliente, como uno popularmente dice, y tú decir que perdonas a quien le arrebató la vida a tu papá, porque así lo hubiese hecho él, habla mucho de quién era Orlando. Sí, demasiado. Y del nivel no de solamente fe que tiene esa familia. Exactamente, No, claro. no solamente de él, sino de lo que él pudo inculcar en sus hijos. Sí, Porque solamente tuvo 2 hijos, Patricia y Orlando. Ya ustedes saben y lo vieron. Popularmente conocido como Orlandito. Exactamente. Actualmente y diputado. la gente le llamó mucho la atención porque su hija es monja y pertenece A los heraldos del Evangelio. Exactamente, a los heraldos del Evangelio, que no se viste como tradicionalmente se viste. Y ella está en Brasil. Sí, porque entonces, eso no es una congregación de aquí. O sea, esa congregación no existe en la República Dominicana. Exactamente, entonces ella, incluso cuando ella presentó, hay un video de ella que se presenta y ella dice, soy nieta de un expresidente de la República, soy hija del ministro de Medio Ambiente y de la embajadora en Brasil, pero aún así, o sea, esto demuestra que independientemente de que uno pueda tenerlo todo, cuando Dios hace un llamado, como que Un mensaje bonito. como que uno acepta, y ella lo dice muy bonito, dejando entender que muchas veces, o sea, lo que ella le inculcaron con relación a la religión, y que ella, independientemente de tenerlo todo, ella quiso tener una vida más simple, consagrada al Señor. Y te digo, yo leía sobre el tema de la hija de Orlando, y ella, su primer viaje a Brasil para conocer esto fue a los 10 años. A los 10. O sea, fue bien pequeña que ella recibió el llamado y aceptó ese llamado. Incluso yo comentaba contigo que yo entiendo el hecho de que quizás a su mamá le ofrecieron 1000 posiciones en el Estado y ella prefirió declinar por esa, quizás en mi entender personal, para estar más cerca de su hija, porque como su hija vive en Brasil, aunque Brasil es sumamente grande, no te sé decir dónde está la embajada dominicana en Brasil y dónde estará ubicada su hija. La embajada está en la capital. Pero independientemente de esto, tú estás en el mismo país, tú sabes, quizás ese más nivel fácil, de cercanía. es más fácil. Además, ellos tienen algún otro tipo de vínculo desde hace mucho, porque el hijo de Orlando, Jorge Mero Orlandito, estudió también Estudió en Brasil. Hizo estudios en Brasil, que actualmente es diputado, no sé exactamente por qué circunscripción del Distrito Nacional. Creo que era la número 2, me parece. Sí, creo que es la número 2. Pero en este caso vemos muchas cosas. Vemos una persona que demostró saña. Demasiado. Vemos una persona que podemos entender, yo no soy psicóloga, pero podemos entender que también demostró envidia. No todas las personas estamos preparados para ver a mi amigo y mi compañero crecer. Sí. Ni ver las buenas intenciones de una persona, ni ver tampoco que una persona pueda desarrollarse en el mundo político de la manera más correcta posible. Sí, porque Orlando no Hay figura, un no asunto reconoce. de salud mental, o sea, aquí hay tantas cosas en ese personaje que cometió ese hecho, porque comete el hecho, pero tampoco piensa en su familia, porque va con la hija. O sea, hay muchas cosas que se pueden pensar que llevaron a esta persona a cometer este hecho, que lo hemos visto en historias ya pasadas, porque ahí está el caso de Selena, que fue asesinada por una amiga. Tenemos el caso de Juancito Espora aquí en el país también. Y de realmente Andreas Coasiati, la bailarina. Andrés Coasiati, ese Muy es reciente también. ese es reciente. Y realmente, pues esto, qué sé yo, toca a uno porque uno no cree, no espera que una persona cercana a ti, que ha crecido contigo, que ha llorado contigo, que ha celebrado Navidades contigo,
que ha compartido en familia contigo, que sus hijos han crecido con los tuyos, pues al final sea quien te arrebate la vida. Y no solamente eso, una persona que en el momento antes de cometer el acto, cuando quiso entrar a la oficina, le dijo, déjalo pasar, que él es mi amigo. O sea, yo entiendo que si tú vas con intención de hacer algo y tú escuchas a la persona que diga, no, déjalo pasar, o sea, que demuestre ese nivel de confianza en ti, oye, me debió como que temblarle el pulso ahí. Sí, pero que no le tembló en ningún momento. Ahorita Víctor hablaba de unas investigaciones que hizo el periodista, abogado, médico Ricardo Nieves, y a lo largo de lo que él informaba, él mencionaba que cuando a él lo llevan, ¿verdad?, y lo comienzan a interrogar, el interrogatorio dura más de 8 horas, que en ese tiempo él pide comida unas 3, 4, 5 veces, y que luego de que el interrogatorio termina ya en la madrugada y todo esto, él va y se duerme por más de 9 horas seguidas. O sea, se podría ver, y no es que yo sea psicólogo ni sea investigador, pero eso me dice a mí, óyeme, ese tipo no le dio ningún tipo de remordimiento. El chique de la conciencia. No, él vino sin eso. Él lo sacó, lo rompió, lo dejó botado antes de llegar al ministerio y simplemente, tranquilamente, porque entonces, como tú dices, bastante pendejo, para ponerlo en un lenguaje quizá un poquito más llano, que ok, yo voy y te acribillo a quemarropa y me voy corriendo para una iglesia para preservar mi vida, porque yo sé que lo que pueden hacer si me encuentran rápidamente es matarme. Entonces, si yo tengo tanta gallardía para ir y acribillarte, tú desarmado, hablando con su amigo, que tú sabes que tú te desarmas, tú no estás como a la defensiva, tú no estás esperando nada, tú estás hablando con tu amigo, y yo vengo y te acribillo, entonces yo tengo que estar temiendo por mi vida. O sea, ay, que me pueden matar, porque... Lo hubieran agarrado ahí, te hago yo un cuento. No, porque todo eso sucedió en el mismo momento que nosotros estábamos, incluso en el programa El Meridiano del 10, y cuando comenzaron a surgir las noticias decía que él se había trancado en una oficina y que estaba ahí, y yo decía, es posible que lo maten, pero al Estado le interesa que él quede vivo, porque hay que investigar qué hay detrás de todo eso. Porque, señores, aparte de que una persona conocida, fundador del partido, estamos hablando de un ministro de un país. O sea, eso al segundo ya lo sabía el mundo entero. No, ese mismo día en los medios digitales fue noticia mundial. Entonces, y al otro día también salió en todos los periódicos. Entonces, ustedes saben que matarlo a lo mejor no era una opción por el hecho de que había que investigar y había que dar una respuesta. Señores. Para tampoco generar malas interpretaciones de la situación. Señores. Ya, lamentablemente él murió, pero está siendo recordado, como él pidió en una entrevista que le hicieron hace muchos años, por honesto. Sí, pero usted sabe qué es lo que pasa también con eso. Es que a las 3 horas de haber asesinado al ministro Orlando Emer, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de que se les recomendaba a los ciudadanos estadounidenses no viajar a la República Dominicana, porque es que eso tiene un impacto, señores. Entonces, yo espero que se le dé, por ejemplo, todas las informaciones al pueblo, porque el pueblo quiere respuestas. Esta persona tiene un año de medida de coerción, pero ahora que va a comenzar el proceso, a este tipo le espera un camino que yo creo que se lo ganó con creces, complicado en la cárcel, por el hecho de que, imagínense usted, todo este proceso. Yo escuchaba a Guido Gómez Mazari, él dice que no hay manera de que se le despiten 30 años, porque este suceso cumple con todos los requisitos de un asesinato. Entonces él confesó, se encontró el arma, porque él escondió en la iglesia. Si el arma no se encuentra, si él la bota, la desaparece, el tema hubiese sido mucho más complicado de probar. Quizás esa era la intención de llamar a su hija. El mar queda bastante cerca. Tirarla por ahí para que no apareciera y que se complicara en temas jurídicos, sí, ya el caso. Sí, porque yo un abogado que tiene una cachaza ayer, pero parece como que lo cambiaron. Y allá vino otro que dijo, no, nosotros no vamos a apelar por un asunto de sensibilidad, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Pero el que dijo, aunque él lo haya hecho, mi defendido no es culpable. No, el culpable soy yo.
No, el polvo del Sahara, me imagino. No, que porque, mira, lo que está afectando a las personas y está haciendo que el derecho es un asunto complicado. es un asunto complicado. Porque, Eso no es para todo el mundo. porque la Constitución y las leyes dominicanas prevén que él debe tener una legítima defensa. Pero, o sea, nadie está diciendo que no se pueda defender o que un abogado no se haga cargo de ese caso y lo defiende. Pero usted salí con esa declaración. Pero tampoco podemos, o sea, criticar a los profesionales del derecho que asuman ese caso, porque al final ese es su trabajo. No, y ¿tú sabes lo que pasa? Que si no lo pagamos nosotros. Si ningún abogado quiere defenderlo, entonces es el Estado que le asigna por uno. eso lo pagamos nosotros. Nosotros Entonces, le pagamos a alguien tiene que defenderlo. Pero señor, usted venía con esa declaración. Sea un chima. Yo soy sincero, yo creo que no todos los cuartos se cogen. No. Pero yo también, el equipo de abogados de Orlando Gemera es un equipo de abogados también experimentado. Mire, a ese señor le van a tocar sus 30 años y cuidado. Gran Vistor. ¿Cómo lo encuentro? Un amigo de ustedes, señor Ramírez Palen Suardí, acaba de escribir que él lo defiende. Abogado. No, sí, Ramírez. Sí, porque Ramírez. Y si hubiera estado aquí, le busca una y 5.000 justificaciones. No, porque los abogados están para eso. No, y lo que él dice, aquí ustedes saben cómo son los procesos judiciales. Aquí la gente entran como los mayores criminales, los mayores asesinos, pero después salen libres de la justicia. Eso no libera a nadie de la justicia. A eso. Bueno. Y te digo una cosa, no le caen 60 o 70, porque todavía el nuevo código no... Porque es premeditado todo. Sí, es otra cosa que nosotros debemos trabajar en que ese código se cambie. Así es. Bueno, señores, ya llegamos a esta parte final de este desahogo que quisimos hacerlo en conjunto para comentar y dar nuestra opinión con relación a este caso tan lamentable que aconteció el pasado lunes 6 de junio, que fue el asesinato del ministro de Medio Ambiente, el señor Orlando Jorge Mera. Ya llegamos a la parte final de este segmento del desahogo, pero volvemos en breve porque ya nuestro invitado está aquí con nosotros y vamos a, siéntense ahí, manténganse ahí porque hay muchas informaciones y muchos puntos a aclarar con relación a la situación del agua aquí en Gaspar Hernández y todo lo que se está haciendo en esta institución. Así que vamos a una pequeñísima pausa y regresamos con más de su programa En serio.